Hola iglesia, muy buenas noches. Gracias por conectar nuevamente como siempre a nuestro estudio de mitad de la semana. Hoy día vamos a continuar estudiando el libro de Oseas. Vamos a seguir con capítulo 12. Y para darnos un recuerdo, las últimas semanas vimos mucho sobre la nación de Israel. Terminemos la segunda etapa del libro de Oseas. Vimos que ellos estaban sacrificando a sus ídolos, confiando en sus mismos, confiando en sus ejércitos, en sus habilidades. Vimos cómo Israel han quebrantado su pacto con Dios, cómo olvidaron su relación con Él. No siguieron los mandatos, no escucharon los profetas, mucho menos a Dios. Pero cada rato ellos regresan a sus altares, ofrezcan ofrecios quemados, se arrepienten falsamente y vivan en una falsa realidad. Vivan en un estado donde piensan que todo va bien, pero en realidad no. Eso es lo que hemos visto. Todo por afuera parece que está saliendo bien, pero por dentro están muertos, quebrantados, rotos, lejos de Dios. ¿Y qué es todo eso? Pues eso es la hipocresía del ser humano. Es algo de que cada uno de nosotros podemos caer en esa hipocresía. Eso es orgullo, es deshonesto, ser deshonesto con nosotros mismos, con Dios. Es egoísmo. Eso es nuestra naturaleza carnal. Pero la vez pasada vimos algo muy lindo. Capítulo 11. Después de todas las advertencias, después de toda la proclamación del juicio que está por venir, después de prometer su castigo, Dios nos dio una imagen muy lindo, una imagen increíble de su corazón. Él nos mostró cómo Él es el Padre amoroso y Israel es como su hijo rebelde. Dios quiere restauración por Israel. Quiere sus corazones, quiere una relación real con ellos, basado en amor y fe y confianza únicamente en Él. Y eso es la imagen que Dios quiere darles a ellos. Y esta imagen, vimos que esto es perfeccionado en Cristo para nosotros. Esto fue la segunda etapa del libro de Oseas. Sin embargo, hoy vamos a entrar a lo que es la tercera etapa del libro, porque el libro de Oseas fue por tema dividido en tres partes. Los primeros 3 capítulos, que son Oseas y su esposa Gomer, después capítulos 4 al 11, que son advertencias contra Israel, mostrándole su pecado, su idolatría, terminando en Dios como un Padre amoroso. Y hoy vamos a entrar a la tercera etapa, que otra vez vamos a ver algunas advertencias, vamos a ver lo que Dios tiene en contra de ellos, pero Dios lo va a hacer de una forma diferente. Ahora Él va a usar su pasado, va a usar los ejemplos de su pasado, de su historia, para mostrarles su iniquidad. Dios va a volver a darles más advertencias, mostrarles su iniquidad aún más, pero esta vez usando imágenes y ejemplos para ayudarles a entender y para mostrar de cómo desde sus ancestros hasta hoy siempre caigan en la misma cosa. Entonces, abren sus Biblias a Oseas capítulo 12 y mientras vayan buscando vamos a empezar con una oración. Padre Celestial,
Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por darnos el libro de Oseas para que podamos primeramente conocerte más, Señor. Para que podamos ver tu corazón, tus deseos por justicia, por fidelidad, pero también tus deseos por restauración y amor incondicional, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor. Llénanos frescamente con tu Espíritu para que podamos poner en práctica las cosas que aprendimos, Señor. Eres tan bueno para nosotros y queremos ser los cristianos y los hijos que tú quieres que seamos. Entonces, Señor, bendice este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. En los siguientes 2 capítulos de Oseas, capítulo 12 y 13, lo que Dios va a hacer, como dije, es usar su pasado para mostrar cómo ellos nunca han sido verdaderamente fieles a Él. Siempre caigan en la misma cosa. Son como las olas del mar que en un momento están aquí y en el siguiente se va. Él va a usar ejemplos como Jacob, como su tiempo en Egipto, el desierto, y aún el rey Saúl, para mostrar cómo ellos no son mejor que sus antepasados, no son aprendiendo de su mal ejemplo, sino están cayendo en la misma cosa. Ellos están siguiendo su mal ejemplo. Israel necesita aprender de las fallas de sus antepasados, pero no lo hagan. Estos ejemplos y Israel mismo son testimonio de sus fracasos contra Dios, de sus fallas como una nación. Y lo más importante es que ellos perdieron su relación con Dios. Ellos tienen un corazón roto. Y hoy día lo que veremos es el ejemplo de Jacob. Dios es un buen padre, ¿verdad? Él conoce el corazón de sus hijos y Él sabe que muchas veces no podemos ver nuestro pecado, ni queremos ver nuestro pecado. Entonces Él va a usar un ejemplo, una imagen para ayudarnos y para ayudar a los israelitas a reconocer su estado real. Porque por ellos, Jacob, sus antepasados, sus ancestros, son historias bien conocidas. Casi todos tienen memorizados las historias de sus antepasados. Es algo que llamaría su atención. Entonces Dios va a usar este ejemplo para mostrarles y nosotros algo muy, muy importante. Entonces, si me pueden acompañar, vamos a leer capítulo 12, versículo 1. Efraín anda tras el viento, va en pos del solano. Constantemente aumenta la mentira y la destrucción, porque hace pactos con los asirios y se lleva a Egipto el aceite. Entonces Dios está empezando este capítulo, empezando su ilustración hablando del viento, hablando del engaño profundamente arraigado de Israel. Y cómo Israel confía en sus acuerdos y alianzas con las naciones vecinas en lugar de confiar solo en Dios. Y es muy interesante esta imagen que Dios usa, que Él está hablando del viento, porque es una ilustración muy profunda. Cuando pensamos en viento, podemos verlo aquí de dos formas. El viento puede ser, la primera forma que podemos ver el viento es que el viento puede ser algo bueno, algo que empieza bueno
como una brisa ligera, una sensación refrescante en un día caluroso. En un momento parece algo súper, algo bienvenido, pero todos que viven acá en Cusco saben que eso puede cambiar muy rápido, que en un momento es una brisa refrescante, pero al siguiente momento es una tormenta. El viento puede ser también algo destructivo. Y fíjate, si pensamos en un tornado, eso es el ejemplo más grande de cómo el viento parece al principio algo bueno, pero muy rápido puede terminar como algo destructivo. Un tornado es uno de los desastres naturales más mortíferos. Entonces, eso es un lado de pensar en el viento. Algo que en un momento es bueno, pero al siguiente vuelve destructivo. Pero otra forma de pensar en el viento es que el viento es aire, ¿verdad? El viento es aire. El viento no tiene nada para ofrecer. Es nada más que aire moviéndose, ¿verdad? No ofrece nada para nosotros. No puedes vivir solamente con aire. Necesitas comida, agua, cosas más que solamente aire. Entonces, eso es lo que Dios quiere explicar aquí. Él está diciendo que ellos están tratando de alimentarse con aire, con viento, algo que no puede ofrecer nada. Y eso es lo que hacen y lo que hacemos cuando confiamos en las otras naciones, en las cosas de este mundo, en las cosas que no son Dios. Es como alimentarnos con aire. Pero también muestra esta imagen del pecado. Porque muchas veces el pecado parece algo bonito al principio, algo bueno, algo deseable, algo que queremos, como una brisa en un día caluroso. Pero muy rápido puede cambiarse a ser una tormenta, un tornado, algo que destruye la vida, tus relaciones, tu corazón. Ellos están haciendo eso, están viviendo dentro de ese aire, comiendo, alimentándose de ese aire que no tiene nada. Y es tan fácil, hermanos, para nosotros caer en la misma cosa. Empezamos bien, pensamos que todo va tranquilo, invitamos el pecado sin reconocerlo, nos alimentamos del viento, confiamos en nuestros ídolos hechos por hombres, en vez de confiar en el Señor, el Dios, el Creador. Confiamos en nuestros falsos deseos y en poco tiempo estamos perdidos, confundidos. Somos destruidos en una tormenta de nuestro corazón engañoso, porque estamos buscando el viento, algo que va por todos lados sin dirección. Algo muy importante que Dios está haciendo en el libro de Oseas, algo que nosotros hoy en día tenemos que reconocer y aprender, es que Dios está mostrándoles su pecado para que regresan a Él, para que les dan cuenta que tanto necesitan a su Dios. Es igual con nosotros. Dios nos muestra nuestro pecado, no para restregarnos la nariz o para degradarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, si sienten la convicción de Dios en tu vida,
Si un pecado viene a tu mente ahora, no lo minimices, ni lo tomes de ligera, sino sométate a la obra que Dios quiere hacer dentro de ti. Deja que te refine y te molde. No dejes que el enemigo te condene. Deja que el Señor te transforme. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Él quiere transformarnos. Quiere restaurarnos. Eso es nuestro tema principal del libro de Oseas. Es que Dios quiere restauración. Él no quiere que nos alimentamos con el viento. Él no quiere que confiamos en el viento, sino que buscamos a Él, que confiamos en Él y que nos alimentamos con el pan de vida, con la palabra, con las cosas del Espíritu que realmente van a sostenernos. Entonces, versículos 2 al 6, vamos a ver el ejemplo de Jacob. Vamos a meternos de lleno. Versículo 2. El Señor tiene pleito con Judá. Va a castigar a Jacob por sus acciones. Va a darle su merecido por sus hechos. En el seno materno agarró a su hermano por el talón, y cuando creció luchó con un ángel y logró vencerlo. Luego lloró, y cuando lo encontró en Betel, le rogó. Allí él habló con nosotros. Habló el Señor y Dios de los ejércitos. Su nombre es el Señor. Por lo tanto, vuélvate a tu Dios, haz misericordia y imparte justicia, y confía siempre en tu Dios. Entonces, como dijimos antes, Dios está usando la historia de Jacob, uno de los patriarcas de la nación, para mostrarles su engaño, para mostrarles su pecado, para mostrarles que están caídos en la misma cosa que él. Dios mira hacia atrás en la historia de Jacob, y como Israel en los días de Oseas era como su antepasado en los días de Génesis. En la cultura israelí, una persona que atrapa talones o que agarra talones como Jacob era un traficante doble. Alguien que lograba sus objetivos por medios astutos y deshonestos. A través de Oseas, Dios está diciendo, antes ese era Jacob. Jacob era esa tipo de persona. Y ahora es Israel. Están haciendo la misma cosa. En otras palabras, Jacob tomó lo que no fue dado. Y si conoces la historia, él le mintió a su padre, lo engañó y le robó de su hermano. Y eso es lo que estamos viendo pasar con Israel ahora, ¿no? Están engañando a Dios su Padre amoroso, están luchando contra su hermano, están robando cosas que no les fue dado y no son la nación que deberían ser, igual de que él no era el hijo que debería ser. Pero Dios continúa con el ejemplo y con la historia de Jacob. Cuando creció, luchó con un ángel. Y el profeta Oseas recuerda en este momento la lucha entre Jacob y este hombre sin nombre en Génesis capítulo 32. Nosotros sabemos que este hombre era el ángel que se refiere aquí en Oseas. Y Jacob se negó a someterse a Dios, y por lo que Dios le exigió sumisión en un combate de lucha literal. Este ángel de Dios y Jacob
literalmente lucharon, pelearon durante la noche. Pero algo muy interesante de aquí en Oseas es que Oseas nos da más contexto de lo que realmente pasó esa noche. En esa historia, es verdad, Jacob no quería someterse a Dios. Entonces este hombre o este ángel de Dios vino a luchar contra él. Y ellos luchaban toda la noche, pero al final cuando nadie estaba ganando, ni Jacob ni el ángel estaban iguales, nadie estaba ganando, el ángel tocó su cadera, y se la sacó de su cavidad. Es a través de esa lucha que Jacob fue transformado de Jacob al Israel. Y después de esa noche, como dice, Jacob lloró y buscó a su Dios nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jacob logró vencerlo cuando en realidad perdió la lucha? Pues él prevaleció de la única manera que cualquiera puede cuando lucha contra Dios. Hay una forma. Prevalecemos cuando lo perdimos y lo sabemos. Rindiéndonos a Dios. Ganamos, por así decirlo, cuando le permitimos a Dios abrir nuestros ojos a nuestro pecado y permitirle que nos cambie y nos molde en lo que Él desea que seamos. Cuando luchamos contra Dios, pero nunca sometimos a Él, estamos perdidos. Y como Jacob, él perdió la lucha literal, pero su relación con Dios fue restaurada. Y es en este momento cuando Dios cambió su nombre a Israel y reafirmó sus promesas a él. Entonces Dios, a través de Oseas, está usando esta imagen para instruir a los israelitas, para enseñarles de que de la misma manera que Jacob luchó contra Dios, perdió la lucha, pero ganaba su relación, su restauración. Ellos están luchando contra Dios. Y Él ahora, en su gran misericordia, está empezando a tocar su cadera, metafóricamente, para que ellos puedan tener su tiempo de llorar y regresar a Él. Como dice en versículo 6, por lo tanto, vuélvate a tu Dios, haz misericordia e imparte justicia, y confía siempre en tu Dios. Dios en su misericordia está terminando la lucha, está ganando la lucha para que vean que tanto necesitan a Dios, para que puedan ver su pecado, su estado de corazón, para que puedan volver a su Dios, hacer misericordia, impartir justicia y confiar siempre en su Dios. Y ahora, en versículos 7 al 11, Dios les va a corregir por su falsa confianza en ellos mismos, específicamente en sus negocios y sus riquezas, porque están confiando en todo tipo de cosas menos Dios. Entonces, versículos 7 al 11. Como un
mercader que sostiene pesas falsas en su mano y que ama la opresión. Efraín dijo: ¡qué rico soy! Tengo muchas riquezas y nadie puede acusarme de haber pecado ni de haber ganado todo esto de manera indebida. Pero desde que estabas en Egipto, yo soy el Señor tu Dios, y todavía he de hacerte vivir en tiendas de campaña, como en los días de fiesta. Yo les he hablado a los profetas y aumente las visiones, y por medio de ellos me comunique en parábolas. ¿Hay iniquidad en Galaad? La verdad, los de Galaad no valen nada. En Gilgal ofrecieron bueyes en sacrificio, por eso sus altares quedarán como los montones de tierra en los surcos del campo. Algo muy importante que tenemos que recordar es que Oseas no está profetizando o proclamando todas esas cosas después de que suceden. No es como él está viendo atrás diciendo: ustedes hicieron eso. Ustedes están mezclados en tal cosa. Él no está explicando por qué las cosas ya pasaron. Él está profetizando esas cosas dentro de su fracaso. Él está proclamando su pecado mientras lo hacen. Entonces Israel en este momento no están escuchando a Oseas. No están escuchando la verdad. Están ciegos a lo que Dios realmente quiere mostrarles. Ellos en este momento están viviendo en una etapa, una temporada de prosperidad financiera. Pero como nosotros sabemos, por fuera parece que todo está súper bien, pero por dentro están caídos, están lejos de Dios, están quebrantados realmente. Y cuando las cosas van bien por fuera, cuando las cosas van bien económicamente, es difícil para el ser humano ver o querer o creer que nuestra sociedad tiene problemas. Cuando vemos prosperidad externamente, pensamos al instinto que todo va bien. Pero no funciona así en el reino de Dios. Y hoy día especialmente no tienes que ir muy lejos o buscar profundamente antes de encontrar una historia de un pastor o una iglesia que por fuera se veía bien o parecía que todo estaba bien, pero en realidad estaban lejos de Dios. Parece que cada día escuchamos una nueva historia de un pastor caído, de una iglesia que están mezclados en tal cosa, que aún iglesias que funcionan más como un negocio que una iglesia, que están enfocados en los números, cantidad de gente, el dinero, ganar poder, lo que sea. Pero por tener todas esas cosas, por tener muchos miembros o mucho dinero, o parece que las puertas se están abriendo, por tener todas esas cosas, nosotros pensamos que obviamente por dentro todo debe ser bien. Deben tener un corazón súper sano, deben estar totalmente en la voluntad de Dios. Pero en realidad ellos solamente están trabajando en la carne, olvidándose de su espíritu, y en su orgullo y pecado no ven su verdadero estado. Eso puede
pasar con nosotros también, igual como está pasando con Israel. Podemos tener vidas que por fuera parece que todo va bien. Podemos tener momentos de estudio, podemos conectarnos a las alabanzas, a la oración, ver cada prédica, proclamar a nuestros amigos, compañeros que somos cristianos, pero por dentro nuestro corazón no está tan bueno. Por dentro estamos viviendo en iniquidad, estamos lejos de Dios. Aún los ministros, aún los líderes, los pastores, todos nosotros somos tan débiles. Olvidamos tan rápidamente nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestros fracasos. Tan rápido nosotros hagamos excusas, tan rápido pensamos en nuestro orgullo que eso no puede pasar con nosotros. Pero somos seres humanos, tenemos fallas, tenemos pecado. Todavía estamos atrapados en nuestra carne. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Tenemos que siempre ser humildes y honestos con nosotros mismos, examinándonos, preguntando a Dios a revelar nuestras debilidades y pecados para que Él nos sana, para que Él nos santifique, nos purifique, nos transforma cada día más y más a la imagen de Cristo. Tenemos que captar nuestros pensamientos. Tenemos que someter todo lo que pensamos, decimos, hagamos a la voluntad de Dios. Tenemos que buscar siempre la palabra, buscar siempre la voluntad de Dios, porque somos tan débiles. Tenemos un corazón engañoso. Y si no examinamos nosotros mismos, si no pedimos al Señor a transformarnos, si no predicamos el Evangelio a nosotros mismos cada día, nuestro propio corazón, las mentiras de este mundo pueden cegarnos a lo que Dios quiere cambiar en nosotros o hacer a través de nosotros. Si pensamos que nosotros no podemos caer en la misma cosa, ya estamos caídos. Si nosotros estamos tan orgullosos que pensamos que yo nunca puedo ser como Israel, yo no soy como Jacob, yo no soy como tal pastor, yo no puedo, yo estoy bien, yo estoy en la voluntad de Dios siempre, yo siempre hago lo bueno. Si pensamos así, ya estamos perdidos, porque somos débiles. Necesitamos a Cristo en cada momento, en cada situación. Necesitamos ser guiados siempre por el Espíritu y la palabra. Y aunque Israel disfrutaba de su prosperidad, aunque la prosperidad no es algo mal, Dios sabe su corazón. Aunque tener éxito en tu ministerio, en tu vida, en tu trabajo, no es nada mal. Dios sabe el corazón. Y Dios quiere humildad. Y eso es lo que Él va a hacer con Israel. Él los va a sacar de su prosperidad y los va a llevar al exilio y la humildad nuevamente.
Es como dice en Mateo 23, capítulo 23, versículo 12, en la versión NTV dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Podemos verlo aquí. Israel están exaltando a sí mismo. Están proclamando, mira mis riquezas, mira qué tanto tengo, mira qué tan bueno soy. Entonces van a ser humillados. Y eso es exactamente lo que Dios está proclamando. Y eso es algo que nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de aprender de nuestros antepasados. Aprender de las fallas y los fracasos de Israel, aprender de su historia. De hecho, cada vez que leímos esas historias en la palabra, pues la mayoría de estos ejemplos no son ejemplos buenos, son ejemplos malos, pero tenemos la oportunidad de aprender. Cualquiera de las escrituras es una oportunidad, una invitación de arrepentirnos, aprender de nuestras fallas, de sus fallas y humillarnos delante de Dios para que Él puede exaltarnos, para que Él puede levantarnos, para que podamos seguirle a Él únicamente. Israel están fallando por confiar en los ídolos, por confiar en sus riquezas, por ir a las otras naciones cuando deben confiar en Dios. En su orgullo y su egoísmo, ellos no piensan que pueden fallar, que pueden fracasar, que son pecadores. Piensan que todo va bien. Y aun si en algún momento han sentido mal, vayan a sus altares, ofrezcan algo a Dios y piensan que todo está bien. Pero Dios quiere misericordia, no sacrificios. Dios quiere relación, intimidad con sus hijos. Más que solamente cosas externas. Y nosotros hoy día tenemos la oportunidad de no seguir su ejemplo. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas correctamente, de rendirnos a nuestro Padre Celestial. Tenemos una oportunidad de ser los cristianos que Dios quiere que seamos. ¿Y cómo lo hagamos? Por humildad, por amor de nuestro Padre, por arrepentimiento genuino, por buscar la palabra, por fundir nuestras vidas sobre la roca, por negar nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Versículos 12 al 14. Jacob huyó a la tierra de Aram. Ahí Israel trabajó como pastor para ganarse una esposa. Por medio de un profeta, yo, el Señor, saqué a Israel de Egipto. Y por medio de ese profeta lo cuidé. Pero cuántos amargos disgustos Efraín me ha causado. Por lo tanto, yo, el Señor, haré que recaiga sobre él la sangre que ha derramado y le devolveré sus ofensas. Entonces, terminando este capítulo, Dios está mostrando cómo su gracia ha preservado la nación de Israel. Como Él es quien estaba dando todas las buenas cosas que tienen, toda la prosperidad que tienen. Y como Él es quien estaba protegiéndoles siempre, como Él es quien levantó a su querido profeta Moisés, pero ellos no apreciaron lo que Dios hizo.
Jacob, por traicionar a su hermano, tenía que huirse de la tierra de su papá. Él merece la muerte. En su cultura, él merece que su hermano toma su vida en cambio por su mentira y su robo de su herencia. Pero Dios, en su gracia y misericordia, protegió a Jacob para trabajar en su corazón, para restaurarle y para hacer su nación por medio de él, bendiciendo toda la tierra en el proceso. Dios usaba este fracaso por lo bueno, pero ahora Israel regresaron a la misma cosa. Otro ejemplo es cuando ellos estaban en Egipto bajo la esclavitud de esa nación. ¿Qué hizo Dios? ¿Les dejaba ahí para sufrir por miles de años? No, sabemos la historia. Él envió su profeta Moisés para rescatarles. Dios proveyó todo lo que necesitaban para salir de la esclavitud. Dios proveyó todo lo que necesitaban para sobrevivir en el desierto. Dios les mostraba el camino para la tierra prometida. Dios hizo milagro tras milagro para cuidar su gente, para sanar el corazón de su gente, para restaurarles, para tenerles como su querida y elegida nación. Pero ellos tan rápido olvidaron de Dios. Buscaron los ídolos y cayeron en el mismo pecado otra vez. Y aunque Dios envió profetas a Israel para traer su justicia, para declarar su verdad, para proclamar su palabra, rechazaron su palabra, rechazaron la voz del Señor, lo provocaron su ira aún más. Así que Dios los dejará en su culpa y los dejará volver a la esclavitud de Egipto, a la esclavitud de las otras naciones, porque muy pronto Asiria y Egipto van a venir en contra de Israel. E incluso a la luz de la provisión misericordiosa de Dios y la liberación del pueblo, lo abandonaron y rompieron su pacto con él. Y Dios ahora, por medio de Oseas, está diciendo: mira atrás, Israel, por favor, Efraín, mi hijo, mira atrás, mira tus antepasados, recuerdan la historia de Jacob. Recuerda, ustedes no son mejor que él, están fallando en la misma manera que él. Y yo quiero hacer un trabajo con ustedes. Quiero restaurarles. Quiero hacerles una nueva creación, pero tienen que rendirse, tienen que arrepentirse primeramente. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Pues primeramente hay que pedir a Dios a revelar y convencernos nuevamente de nuestro pecado. Si no estamos viviendo bajo su voluntad, tenemos que regresar a Él. No menospreciarlo, ni olvidarlo, no minimizarlo, nuestro pecado, pero descansar en Él. Confesar nuestro pecado. La Biblia dice: si tienes un pecado, confésalo a tu hermano y Él te ayudará. Confesa tu pecado a Dios y Él te perdonará. Entonces, tenemos que ver nuestro pecado, pedir a Dios ayudarnos a ver nuestro estado real, confesarlo, arrepentirnos y después descansar
en su misericordia. También tenemos que entender que Dios muchas veces, para sanarnos, necesita quebrantarnos. Como la historia de Jacob, como la historia de Israel. Este ángel, cuando él luchó con el ángel, para que él pueda ver su estado real, puede ver sus fallas, sus fracasos, su pecado, tocó su cadena, para que él lloraba y para que él rindió nuevamente a su Dios, igual con Israel. Ahora ellos van a regresar a su momento en el desierto, van a regresar a tiempos difíciles para darse cuenta que tanto necesitan a Dios. Y a veces Dios necesita hacer lo mismo con nosotros, muchas veces, quebrantarnos para que crezcamos. Y siempre cuando yo pienso en esta idea de refinamiento, yo pienso en el metal, en plata o oro. Y cuando refines a cualquier tipo de metal, especialmente los preciosos como oro y plata, tienes que subir la temperatura del metal muchísimo hasta que sea líquido. Y cuando es líquido, cuando está en esa forma, las impurezas flotan hacia la cima. Y el herrero quita las impurezas de la superficie para que el metal pueda alcanzar su máximo potencial. Pero primero tienes que quitar las impurezas. Y eso es lo que Dios haga con nosotros. Él traiga nuestras impurezas a la cima y en su amor las quita. Pero eso es un proceso, se llama santificación, que no es tan agradable en el momento para nosotros. No es tan divertido subir de temperatura, tener todas tus impurezas en la cima y tenerlas quitadas. No es tan deseable este proceso en el momento o en nuestra carne, pero eso es lo mejor por nuestro espíritu. Nuestro trabajo es buscar el rostro de nuestro Señor, buscar su palabra, confiar en Él, aprender de las fallas de nuestros antepasados y vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y el cómo hacerlo es muy sencillo, pero no tan fácil. ¿Cómo hacerlo? Pasan tiempo en la palabra de Dios. No es necesario que un pastor o un líder siempre esté ahí tomando su mano todo el tiempo. Pueden pasar tiempo en la palabra ustedes mismos. El Espíritu Santo es tu guía. Y si hay preguntas, claro que sí, estamos aquí para servirles, para dar consejo, para explicar las cosas de Dios. Pero es una responsabilidad de cada cristiano buscar Dios por sí mismo. Lo mejor que alguien puede hacer por su relación con Dios es conocerlo a Él a través de su palabra transformadora y poderosa. En el libro de Oseas nos dice que la palabra es viva y activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar incluso hasta la división de alma y el espíritu, las coyunturas y médula. Entonces, hermanos, tenemos esa palabra activa, las palabras de Dios en nuestras manos, en nuestra casa. Tenemos acceso directo por medio de Cristo Jesús. Entonces pase tiempo
solos con la palabra de Dios. Toman un tiempo, vean tu horario y buscan un tiempo donde puedan pasar 30 minutos, una hora tal vez, en la palabra, no para conocer toda la teología del mundo perfectamente, sino para conocer tu Dios, para conocer Jesucristo, para acercarse a Él y para abrir tu corazón. Meditan en la palabra de Dios. Permítale que te refine y te molde como la plata y el oro, transformándote en algo bueno, algo nuevo, como lo hizo con Jacob y como quiere hacer con Israel. Hermanos, Dios quiere que seamos humildes, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios. Como dice el lema de nuestra iglesia, ser, hacer, enviar discípulos. Dios quiere que seamos discípulos verdaderos, que seguimos a Cristo, que vivimos bajo su voluntad, que meditamos en todos sus mandatos, que enseñamos esas cosas a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere hacer una obra transformadora dentro de cada uno de nosotros. Y eso es un proceso que sucede cuando abrimos la palabra de Dios, buscando su rostro, buscando la verdad. Él nos va a llenar con algo más que viento. Él nos va a alimentar con algo más que viento. Entonces deja que el Señor haga este trabajo y toman un tiempo en la palabra. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias una vez más por darnos un tiempo de estudiar tu palabra. Señor, gracias por darnos un momento de poner todo, las preocupaciones, las dificultades, todas esas cosas, ponerlos atrás, Señor, y enfocarnos únicamente en ti. Señor, llénanos frescamente con tu Espíritu Santo para que podamos ver nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Señor, llénanos frescamente con tu Espíritu para que podamos entender tu palabra y vivir en tu voluntad, Señor. Eso es todo lo que queremos, es conocerte, servirte, ser como Cristo. Entonces, Señor, te invitamos esa noche a hacer tu obra transformadora dentro de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero que tu santificación sigue pasando en mi vida, que nunca dejas de trabajar dentro de mí, Señor. Ayúdame a ser un hombre humilde y ayuda a cada uno de los oyentes a ser humildes, Señor. Porque, Señor, tú vas a humillar los que exaltan sí mismo. Tú vas a exaltar los que humillan sí mismo, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos a ser humildes y aprender. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por conectar a nuestro servicio de mitad de la semana. Solo tenemos 2 capítulos más del libro de Oseas. Entonces, espero que conectan hasta el final, que pueden ir adelante leyendo la historia y podemos conocer más de la palabra de Dios juntos. Entonces, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.